Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Yo supongo que casi todos los padres han sufrido la angustia porque se les ha perdido un hijo, ¿no? No sé si todos los padres habéis experimentado esto de que vuestros hijos se pierdan, aunque sea por un instante. Jesús se perdió durante 3 días, ¿no? Y fijaros que Dios no solo permite que María y José pierdan a su hijo, que se quedó en el templo 3 días. Dios permite que María y José sufran angustia. Hoy celebramos, hermanos, la solemnidad de San José. La liturgia de hoy nos propone 2 evangelios. Uno es el de San Mateo, que cuenta aquel sueño que tuvo José, que todos sabemos, cuando tuvo que acoger a María, que estaba embarazada por obra del Espíritu Santo, y el ángel se le aparece en sueños para decirle que no tema, ¿no? Y como José se fía del ángel y hace todo lo que se le manda, ¿no? Y yo he querido escoger el otro evangelio que nos proponía la liturgia de hoy, que acabamos de escuchar, del evangelista San Lucas, que coincide con ese misterio del rosario que tantas veces hemos meditado, el niño Jesús perdido y hallado en el templo. La angustia que sufrieron José y María porque habían perdido su tesoro más grande, que era Jesús. Este era el tesoro más grande de José y de María, Jesús. Fijaros que nosotros al comienzo de la misa le hemos pedido a Dios en la oración colecta, y os digo, le hemos pedido porque lo pedimos todos, aunque no os enteréis, pero lo pedimos todos. La oración colecta la hace el sacerdote, pero la hace en nombre de toda la feligresía, ¿no? Y le hemos pedido al Señor, concédenos guardar, custodiar, proteger y llevar a plenitud los primeros misterios de la salvación humana que confiaste a San José. Hermanos, nosotros como cristianos, si lo queremos ser de verdad, tenemos una responsabilidad muy grande en vivir guardando a Dios en nuestra vida, en vivir la presencia de Dios en nuestra vida, en vivir cuidando la vida de la gracia que Dios ha derramado en nuestro corazón. Y lo que más nos debe angustiar en la vida es perder esto, porque es lo único que no podemos perder. Y si le anteponemos algo a la gracia de Dios, entonces, hermanos, no nos podemos llamar cristianos. Si para nosotros es más angustioso perder los bienes que perder a Dios, no nos podemos llamar cristianos. Si te angustia más perder la salud que perder a Dios, no puedes ser cristiano. ¿Qué me angustia más? Porque nos lo tenemos que preguntar. Porque ¿de qué me sirve, como le diría San Ignacio a San Francisco Javier, como el mismo Jesús dice en el Evangelio, ¿de qué le sirve a uno ganar tantas cosas si pierde su alma? Esto cambió la vida de San Francisco Javier. Nosotros, si somos de verdad hijos de Dios, tenemos una responsabilidad muy grande en aprender a custodiar en nuestras almas el tesoro más grande que se nos ha dado, que es Dios mismo, la gracia de Dios. Y fijaros, Dios quiso que María y José sufrieran angustia por esto. Nosotros vivimos en un mundo en el que muchas cosas nos pueden producir angustia sin que nosotros lo queramos. Es precisamente la gracia de Dios la que nos puede ayudar a vivir de fe. Porque San Pablo, en su carta a los Romanos, nos recordaba hoy que todo depende de la fe. Todo, no dice casi todo, dice todo. Todo depende de la fe.
para que todo sea según gracia. Y entonces, ¿de qué nos sirve que las cosas sucedan como yo quiero? Que todo pase como a mí me gusta. Que las cosas estén bajo mi control. Porque si eso es así, ¿para qué quieres la fe? Para nada. ¿Para qué nos sirve la fe? Si todo está bajo mi control, todo es como yo quiero, todo sucede según yo planeo. Hoy estamos celebrando a San José. En su vida nada fue como él había previsto. Nada como él había planeado. Nada ocurrió como a él le habría gustado. ¿Y entonces qué eligió? Vivir la fe. Entendió que todo dependía de la fe, para que todo, dependiendo de la fe, sea según la gracia de Dios. Todavía estamos inmersos en medio de una pandemia. Si la vivimos con fe, entonces será una gracia. Será una gracia. Si no la vivimos con fe, entonces no será una gracia, será una desgracia, como para tanta gente es una desgracia. Si para ti la pandemia o los acontecimientos de la vida son una desgracia, entonces es que no has conocido al Dios que resucita a los muertos y llama a la existencia a lo que no existe, como decía el apóstol. Porque las promesas de Dios, nos decía San Pablo, están aseguradas, son seguras, porque aquel, Abraham, creyó en Dios que resucita a los muertos y llama a la existencia a lo que no existe. Ayer una persona me decía, es más fácil que algo que no existe exista que un pecador se convierta. Y yo pensaba, tienes razón. Porque para que algo que no existe exista, basta que intervenga la voluntad de Dios. Para que un muerto resucite, basta que intervenga la voluntad de Dios. Pero para que un pecador se convierta, no hace falta solo la voluntad de Dios, hace falta tu libertad. Y entonces, tenemos que aprender, hermanos, a ser libres para vivir la fe. Y os lo dice uno que no sabe hacerlo y que no lo consigue. Y que le cuesta tantas veces. Pero ¿cuánto necesitamos entender que todo depende de la fe? A veces nos quejamos por un montón de cosas. Vemos el panorama que tenemos delante en nuestra vida a cualquier nivel, me da igual, a un nivel económico, social, cultural, político, religioso, en la iglesia incluso, a cualquier nivel. El panorama sea el que sea. Nos podemos quejar, nos podemos preguntar por qué las cosas son así o son asá. Nos podemos preguntar de qué depende de que esto cambie o no cambie. Todo depende de la fe, para que todo sea según gracia, para que se manifieste la gracia de Dios. Porque aquel hombre, Abraham, nos decía San Pablo, creyó contra toda esperanza que iba a convertirse en padre de muchos pueblos. Un hombre que era anciano, mayor, con una mujer estéril. ¿Cómo iba a ser posible que fuera padre de muchos pueblos? Pues porque tuvo fe. Porque tuvo fe. ¿Qué contemplamos en la vida de San José? Un hombre de fe. Un hombre de fe que se supo fiar de Dios y que entonces experimentó cómo todo fue gracia. ¿Cuánta falta nos puede hacer abrir el corazón, a mí por lo menos, para que esto suceda así? Todo sea según gracia, porque todo lo viva de la fe. Y entonces a uno se le abre un horizonte donde Dios realmente actúa. ¿Sabéis cuál es nuestra mayor dificultad? Digo nuestra porque para mí es la mía, ¿no? Que no termino de entender, yo por lo menos,
que mis tiempos no son los de Dios, mis planes no son los de Dios, mi reloj no es el reloj de Dios. Por eso necesito vivir la fe. Por eso necesitamos vivir la fe. Y entonces pueda experimentar cómo todo es, no por mis obras, por mis méritos, no, por la gracia de Dios. No por lo que me diga un científico, no por lo que me diga un político, no por lo que me diga fulanito, no por lo que me diga menganita, por lo que me diga Dios. Porque todo depende de la fe. Y esto, hermanos, no es una ilusión. No es un cuento bonito que nos cuentan en la iglesia. Es una realidad que se experimenta y que se puede experimentar cada día de la vida. Que todo depende de la fe. Aunque Dios cumpla sus promesas como le venga en gana a Él, porque es Dios. Nosotros hemos escuchado el primer libro de Samuel, la promesa que le hace el Señor por medio del profeta Natán al rey David. Tu reino permanecerá para siempre, que consolidaré tu casa para todas las edades. Pues no es difícil imaginar que el rey David pensaría que eso se cumpliría de una manera muy distinta a como Dios lo cumplió. Porque es verdad que aquella promesa se empezó a cumplir en el hijo de David, Salomón. Es verdad. Pero luego nada sucedió como estaba previsto, porque Dios permitió que su pueblo fuera desterrado a Babilonia, permitió que su pueblo lo perdiera todo, permitió que se deshiciera la dinastía davídica. Pero Dios, que es fiel a sus promesas, porque no nos engaña, porque no se puede engañar a sí mismo, quiso que de la familia de David viniera el Rey de los Reyes a través de José. Pidámosle, hermanos, la intercesión de San José para que nos ayude a vivir como hombres de fe. Y los hombres de fe, las mujeres de fe, como José y María, no necesitan comprenderlo todo. Porque cuando José y María encontraron a su hijo y le preguntaron: ¿cómo nos haces esto? ¿Cómo nos tratas así? ¿Cómo no nos avisas? ¿Cómo? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi padre? ¿No? Que es como, no sé, si a alguno su hijo le dice esto, es como que le dio un bofetón al niño. Y dice el Evangelio, ellos no comprendieron lo que Jesús les dijo. No lo comprendieron. Hermanos, es que no necesitamos comprenderlo todo. No nos hace falta comprenderlo todo. Lo que nos hace falta es fiarnos de Dios. Es fiarnos de Dios por encima de nadie más. Fiarnos solo de Dios. Vivir sabiendo que todo depende de la fe. Hoy es un buen día para abrir el corazón, encomendarnos a San José y pedirle esta gracia, que todo depende de la fe. San José es especial en conceder gracias muy grandes. Santa Teresa decía, no le he pedido nada que no me haya concedido. Tenemos cariño a los santos para pedirles cosas. Hay un santo para las cosas imposibles, hay un santo para las cosas que se pierden, hay uno que protege a los conductores. San José es para todos. Es patrono de los sacerdotes, patrono del seminario, patrono de los padres de familia, patrono de los trabajadores, es patrono de la iglesia, es para todo. ¿Sabéis de qué también es patrono San José? De la buena muerte. ¿Cuántos de nosotros nos hemos acercado a rezarle a San José, a pedirle una buena muerte? ¿Cuántas veces hemos pedido a San José, concédeme vivir una buena muerte? Porque no sabes cuándo te va a llegar. Hay que pedirlo. Una muerte tranquila, en paz, para pasar de este mundo al Padre. Una muerte habiendo recibido los últimos sacramentos. Hay mucha gente que se muere. Y no se muere en paz, y no se muere habiendo recibido los sacramentos. Y ¿de verdad nos podemos atrever a pedir a San José una buena muerte? Para que cuando llegue el momento pueda pasar en paz a la casa del Padre, donde Dios cumplirá plenamente todas sus promesas. Yo creo que solamente piden una buena muerte los que desean
que en su vida todo dependa de la fe. Amén.